en Primero de Reyes, capítulo 21, qué fue lo que hizo Jezabel. Ustedes saben la historia de la viña de Nabot. Está mirando por el palacio y Nabot tiene una viña, un viñedo muy bonito, una propiedad. Y Acab se enamora de la propiedad y dice: véndemela o te la cambio por otra. Y él dijo: no, ¿cómo voy a darle yo la propiedad que heredé a mis padres a ti que eres un idólatra? No te la puedo dar. Y esto causó tristeza. Y en la noche, cuando se encuentra con Jezabel, le cuentas la historia. Entonces Jezabel dice: no te preocupes, yo me encargo de esto. Y ustedes conocen la historia. Levantó falsos testigos. De hecho, lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon, y así murió Nabot. Estaba esta extranjera idólatra no solamente incitando al culto idolátrico, sino que también estaba irrespetando, estaba torciendo totalmente la ética de la religión hebrea. Y esto nos lleva a pensar entonces en esta noche, mis hermanos, en algo que debemos extraer para nosotros, tomar para nosotros. Hermanos, la ruina de los pueblos es el resultado de abandonar a Dios y a sus propósitos. Un pueblo en decadencia, en pobreza, en miseria, una familia que ha abandonado al Señor será candidata de vivir en absoluta miseria y destrucción, porque la grandeza del pueblo está en su Señor, en su Dios. Pero si me aparto del Señor, si comienzo a adorar ídolos, no cuento con el respaldo del Señor. Lo otro es que tenemos que decirle a nuestros líderes, a nuestros gobiernos del mundo, que no se aparten de Dios. Pero no solamente que no se aparten, peor aún, no permitan, gobiernos de la tierra, no inciten a la idolatría en sus naciones. No permitan que los pueblos se aparten del Dios verdadero y vayan en pos de ídolos, porque esto acarrea maldición y ruina para las naciones que ustedes gobiernan por la voluntad del Señor, sea esta perfecta o permisiva. Por eso es que necesitamos entender que en medio de una crisis como esta, solamente la confianza en Dios, solamente la fidelidad nuestra, la lealtad a Dios propiciará un ambiente que traerá sanidad a las naciones. Veamos en segundo lugar la muestra de lealtad o de fidelidad del profeta. Y es que Elías, como profeta del Señor, ustedes saben, los que han ido al instituto bíblico o han estudiado la Biblia, saben que el Antiguo Testamento, los profetas, hay varios grupos de profetas, pero hay uno de estos que se llamaban los profetas orales. Estos eran Samuel, Natán, Ahías, Elías y Eliseos, porque no escribieron sus textos, pero hicieron un ministerio extraordinario. Entonces Elías pertenecía a este grupo de los profetas orales. De hecho, no sabemos quiénes son sus padres, cómo fue llamado al ministerio, y no es tan relevante. Lo que sí sabemos, que era un hombre de Dios, un hombre lleno del poder de Dios, un hombre fiel y tremendamente comprometido con el Dios que le había llamado. Su ministerio, o la tarea que el Señor le asignó, consistía en tres cosas. Número uno, hacer volver el corazón de la nación a Dios. ¿Cómo hacer volver el corazón de una nación cuando se ha apartado de Dios? Cuando voluntariamente ha decidido darle la espalda a Dios, ignorar sus propósitos y alejarse en la oposición, en abierta oposición y rebelarse. ¿Cómo hacerlo? De ahí que Elías es llamado el profeta de fuego. El profeta que hizo cosas extraordinarias. La segunda parte de su tarea es denunciar el pecado de los líderes de la nación. Elías fue y enfrentó abiertamente a Acab. De hecho, Acab le llamaba mi enemigo. Y cuando se encuentran, le dice: ajá, me encontré a mi enemigo que está arruinando el país. Le dice: yo no estoy arruinando el país, tú lo estás arruinando por causa de la idolatría. Solo Elías. Además, la tercera parte de su misión era demostrar al pueblo que Baal no era el Dios verdadero. Hermanos,
Si ustedes y yo le damos un vistazo a lo que pasa en nuestra nación y en las naciones de la tierra, llegamos a la conclusión que nuestras naciones están en ruina. De hecho, he visto reportes de instituciones que miran las finanzas a nivel global y dicen que América Latina está ahora en una etapa de no crecimiento económico. Y no se prevé una mejoría a mediano plazo. Si ustedes ven la realidad de nuestras familias, también es crítica. Yo les conté la otra vez que se estima que en El Salvador el 67% de los hogares, en el 67% de los hogares, los padres están ausentes. Son las madres las que asumieron el rol en ausencia del padre por las razones que sean. Si ustedes ven nuestro país en una tremenda crisis de violencia, de ruina, de valores, de lo que sea, en medio de esta crisis surge la pregunta: ¿habrá algún tipo de esperanza para nuestra nación? Yo le digo esta noche: hay esperanza. Cristo Jesús en nosotros es la esperanza de gloria para nuestra nación y para las naciones de la tierra. Pero se necesita un pueblo que se levante, que sea fiel a su Señor y fiel a los propósitos del Señor. Hablando de Elías, fue él quien enfrentó valientemente al rey Acab. Capítulo 18, versículo número 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Quién es el que turba la nación? Eres tú, dice el rey. Y el profeta dice: eres tú, porque tú has dejado al Señor y has inducido a la nación a la idolatría. No solamente esto, hablando de cómo Elías demuestra su fidelidad, su lealtad a Dios y a sus propósitos. Exhortó al pueblo por su pecado de sincretismo. Capítulo 18, versículo número 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. Y volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Fue Elías bajo este compromiso de fidelidad, de lealtad a Dios y a sus propósitos, que también exhorta a la nación. Y es que la palabra que traducida al español en nuestras Biblias es claudicar, lo que literalmente significa saltar. ¿Hasta cuándo ustedes estarán saltando entre que si sirven al Señor o sirven a Baal? Porque es que el pueblo estaba confundido, no sabía a quién servir. Es decir, el rey promovía la idolatría. El rey abiertamente era idólatra. Y entonces el pueblo estaba con este va y bien, que sí, que no. Y entonces Elías dice: ustedes tienen que tomar una decisión. Muy similar a lo que Josué le dijo a la gente en el capítulo 23. Escojan a quién servir, pero tienen que tomar una decisión. Y este es el punto interesante. Elías, basado en su fidelidad, en su anhelo profundo de honrar al Señor y a sus propósitos, exhorta al pueblo a tomar una decisión. Mis hermanos, estamos en un tiempo tan crítico en el mundo entero en términos de religión, en que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo bueno. Estamos en un tiempo tan crítico en que mucha gente asiste a las iglesias, pero su corazón está divorciado de la visión de Dios. No es cierto, hermanos. Estamos llegando a un tiempo muy parecido al tiempo de los escribas y fariseos, en que la religión simplemente era usada para su propio provecho, pero vivían totalmente lejos de la visión del Señor.
Por eso, mis hermanos, cuando una situación similar acontece entre nosotros, es tiempo de levantarnos por la fe y hacer compromisos firmes de ser hombres y mujeres leales a nuestro Dios y a su plan redentor. Y esto requerirá muchas veces que tengamos que hablar con algunos hermanos y decirle: hermano, tome una decisión, escoja a quién servir, porque no se puede servir a dos señores, hay que escoger a uno de los dos. Elías, en su muestra de fidelidad, no solamente exhorta al pueblo a hacer compromiso firme con el Señor, sino que desafió a los profetas de Baal. Capítulo 18, versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escojan un buey y prepárenlo ustedes primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Pasó el mediodía, dice el versículo 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese o escuchase. Eran 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, aunque en este reto, en este duelo, solo estaban los profetas de Baal. Lo cierto es que desafiar a este grupo de profetas que estaban muy bien cuidados por la casa real debió ser un problema. Algunas veces nos vamos a encontrar con situaciones similares. Sin embargo, he ahí la necesidad de la fidelidad a nuestro Dios y a sus planes. Es que habrá que hacerlo. Es que la iglesia tiene que tomar su rol profético. Y cuando hablo de su rol profético, hablo de la predicación del evangelio en el poder del Espíritu Santo, y hacer saber que el único Dios que debe ser glorificado es Jehová, Dios de los ejércitos, y que no hay Dios fuera de nuestro Dios. Y esto requiere valentía que muchos no tenemos. Pero bendito sea Dios por el Espíritu Santo, que es quien nos unge y nos llena de poder para ser testigos de Cristo Jesús. No solamente desafió a los profetas, sino que además demostró su fe de una manera impresionante en el versículo número 32 del capítulo 18. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. El versículo número 36. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el sacrificio, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, soy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios. Es tremendo. Está solo en este momento, aunque había otros profetas. Ustedes conocen la historia. El mayordomo del palacio de Acab temía al Señor y había escondido los profetas en las cuevas. Pero en este momento, en este duelo, solamente Elías, frente a 400 profetas de Baal, más toda la nación como espectadores. ¿Cuántos se han encontrado en algo como eso alguna vez? En la vida diaria, en la práctica, cuando hay que hacer un negocio turbio. ¿Y cómo le hago? Pero si me están mirando aquí, pero ahí se requiere fe. Y esta fe es sinónimo de fidelidad al Señor. El Señor está con nosotros. Y mi deseo debe ser honrar siempre al Señor en todo, aunque estemos rodeados por los enemigos que se levantan. Demostró su fe. Y es que Elías, siendo él un hombre de Dios, lo que quería hacer
es glorificar a Dios. Que en todo, y le dice en la oración, Señor, que Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, Señor, que la gente sepa que tú eres Dios. Había un genuino deseo de que Dios fuera glorificado. Además, que se conociera que Él es el único Dios verdadero. También Elías lo que buscaba es que la gente sepa que que Elías era siervo del Dios verdadero, y que la gente se volviera al Señor. Mis hermanos, las acciones de Elías fueron el resultado de su compromiso, de su lealtad al Señor, lo cual le llenaba de un celo tremendo por la causa del Señor. Quiero que usted evalúe esta noche qué tan celoso, qué tanto celo tiene usted por la causa de Jehová nuestro Dios. En medio de estos tiempos tan difíciles, en que todo es relativo, después que autoridades religiosas de otras religiones han dicho, bueno, al final, mire, la verdad es que la salvación consiste en el que usted sea buena persona, en que hay un deseo de querer adorar a Dios. No importa a quién adore, hermano, eso no es lo que dice la revelación del único Dios creador de los cielos y de la tierra. Dios dijo, yo soy Jehová y no hay otro Dios fuera de mí. Y requiere entonces que la iglesia, nosotros, tengamos claro esto. Requiere que evaluemos nuestro celo, ese sentir que es el resultado de estar con el Señor. Aquello que el Señor desecha también, nosotros lo desechamos. ¿Por qué? Porque hay el mismo sentir de nuestro Dios en nosotros. Entonces, debo decirles esta noche que es tiempo, mis hermanos, de volver a nuestra vocación profética. Cuando hablo de esto, hablo de volver a predicar el evangelio. En medio de un mundo que se pierde, en medio del crecimiento de las sectas, en medio de la gente desilusionada de las iglesias cristianas, en medio de gente que no encuentra respuestas a sus problemas, en medio de gente que falla, de personas infieles, la iglesia debe levantarse. Usted y yo debemos levantarnos fieles al Señor para seguir predicando el evangelio en el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso era lo que Elías hacía. Predicaba con celo, con pasión, con compromiso. Hermanos, es urgente. Es urgente dejar de estar enfrascados en nuestros propios problemas solamente y llevar a Cristo fuera de nuestra casa. Elías también padecía el juicio del Señor. Porque donde Elías vivía también no llovía y tampoco había que comer. Así que tuvo que acostumbrarse a esperar en el Señor que un cuervo volara de vez en cuando y que le llevara algo de comer. Y agacharse, agarrar agua del río, del arroyo, que eventualmente se secó. Le dijo, ahora ve a Sarepta y he hablado con una viuda para que te dé de comer. No sé cuál fue la reacción inicial, pero lo cierto es que Elías hoy no está enfocado en ¿cómo voy a hacer? Esta pobre viuda se va a acabar todo, aquí lo otro. Está pensando el Señor, esto que está pasando es porque este pueblo te ha abandonado. Pero yo iré para siendo fiel a ti, yo iré y haré lo que tú me digas que haga. Hermanos, es nuestra obligación enseñarle y demostrarle a nuestra gente quién es el Dios verdadero. Y esto demanda no solamente de ser fieles. Esto demanda buscar continuamente el poder de nuestro Dios. Hay algo que Elías siempre hacía notar. Cada vez que hablaba decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Cuántos de ustedes han estado este día en la presencia del Señor? Para tener el poder de enfrentar cualquier obra de las tinieblas y decir, el Señor Dios Todopoderoso dice esto.
Aquí tenemos que ser muy honestos que una de las debilidades nuestras ahora es que no estamos en la presencia del Señor. Y por tanto, cuando tenemos que enfrentar a Acab y a todo su sistema idolátrico, no sabemos qué decir. Pero necesitamos el poder de nuestro Dios. Hay que buscarlo. Está a nuestra disposición. Además, es tiempo de hacer llover fuego del cielo. Elías era tremendo. Señor, desciende ahora tu fuego. Más tarde, después de este evento, ustedes conocen la historia. En el capítulo siempre 18 y 19 se nos cuenta cuando Acab manda a un grupo de 50. Quiere que regrese. ¿Y qué hace Elías? Dice que llueva fuego y los consume. Y mató a 100 más o menos. Hermanos, el problema espiritual del mundo nuestro hoy no es ausencia de religión. Hay abundancia de creencias religiosas en el mundo. El problema es la ausencia de hombres y mujeres fieles a su Señor, comprometidos con el Señor y llenos del Espíritu Santo. Ese es el problema de hoy. No es falta de religión, hay por donde sea, en diferentes idiomas y de diferentes maneras, pero son escasos los hombres y mujeres que viven para la gloria del Señor, que tienen temor del Señor, que tienen celo por la causa de Cristo y que además buscan el rostro del Señor continuamente para responder a la necesidad de la nación. He ahí la urgencia de hacer un compromiso serio con el Señor. Quiero ir a la parte final y quiero que hablemos rápidamente sobre los resultados de la acción de fidelidad del profeta. Lo primero que dice el versículo 38, siempre del capítulo 18. Entonces cayó fuego de Jehová. Lo primero que encontramos aquí, mis hermanos, es que el Señor respondió a la oración. Un hombre o una mujer que tiene un celo tremendo por el Señor, que anhela que la nación, que la familia tenga la manifestación de la gloria de Dios, lo primero que va a suceder, por cuanto está de la mano con el plan del Señor, es que habrá respuesta. Inmediatamente, ustedes conocen el evento que sucedió aquí, los profetas de Baal el día entero. Y cuando era el mediodía, Elías se reía, les decía, capaz que es que su Dios salió de viaje y se olvidó el compromiso que tenía con ustedes. O quizás se quedó durmiendo, se desveló anoche, trasnochó y ahora está dormido. Y la gente se cortaba las venas y había sangre esparcida por todos lados. Elías se reía, pero tan pronto el hombre de Dios dijo: Jehová, que ahora se ha conocido que tú eres Dios, que tú me enviaste y que este pueblo sepa que tú eres el Dios verdadero. Inmediatamente el fuego cayó. Ay, hermanos, la fidelidad a Dios y a su plan y a su proyecto es vital para que un pueblo hundido en la ignorancia y en la idolatría salga de este estado de miseria espiritual. Lo segundo que encontramos en el versículo 39 es que el pueblo conoció quién era el Dios verdadero. En otras palabras, sus ojos fueron abiertos y se humillaron. Versículo 39. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dieron a Jehová y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. No solamente el Señor responde, sino que la venda que ata, que ha hecho ciegas o ciego que ha enceguecido a las personas, mis hermanos, caerá, porque nadie podrá resistir la manifestación de la gloria de nuestro Dios. La gente conoció quién era el Dios verdadero, sus ojos fueron abiertos. ¿Y cuál es el resultado? Se humillaron, cayeron postrados, reconociendo su estado de pecado e ignorancia en aquel momento. Además, quedó demostrado que solo hay un Dios verdadero. ¿Es el suyo, hermano? ¿El verdadero es el suyo?
Solo hay un Dios verdadero. ¿Cuánto le dan gloria al Señor esta noche? Solo hay un Dios verdadero. Su nombre es Jehová. Él es el único Dios verdadero. No hay otros dioses. Eran 450 profetas clamando, cortándose las venas, haciendo cualquier tipo de ritual. Y no era necesario. Y es que el único Dios verdadero responderá instantáneamente para que su nombre sea conocido. En respuesta a la fidelidad de un hombre o de una mujer que está caminando con el Señor. Además, mire lo que pasó en el versículo 40. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no se escape ninguno. Y ellos los prendieron. ¿Qué pasó? Se rebelaron contra la idolatría e hicieron justicia contra los profetas mentirosos. En otras palabras, se acabará la idolatría. ¿Cuándo? Cuando haya creyentes de la talla de Elías, que sean fieles a su llamado, fieles a su compromiso, que arda el celo en sus corazones para que la gente que ha sido atada por Satanás, por las razones que sean, salgan de su estado. Y aquí en la última parte hay una cosa interesante, no sé si le han puesto atención. Dice: y allí los degolló. En este tiempo en el que todo es relativo y se predica ampliamente la tolerancia. Aquí estamos diciendo: este Dios es un Dios extraño. ¿Cómo es posible que manda a su siervo, el fiel servidor, a que haga semejante crimen? Pero es que si ustedes van conmigo a Deuteronomio capítulo 13, versículo 6, van a encontrar la respuesta. Fíjense, el problema es que estos profetas eran mentirosos. Y por causa de su engaño, que habían inducido al pueblo a darle la espalda a Dios, el pueblo está sufriendo la consecuencia. Pero el Señor ya lo había escrito con muchos años de anticipación. Capítulo 13, versículo 6. Dice Deuteronomio, dice la palabra: y si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los hijos de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. ¿Por qué? Por la santidad del Señor. Dios es santo y Él es suficiente. Y el problema de los ídolos es claro. El problema de un ídolo es que impide que la gente vea al Dios verdadero, y la gente pone su confianza en el ídolo. Pablo nos lo explica en 1 Corintios 10:19. Dice: no es que el ídolo sea algo, solo es una figura. No es que sea algo. El problema es que cuando la gente ofrece sacrificio o algún tipo de reverencia al ídolo, lo ofrece a los demonios que están detrás del ídolo. Por eso es que la idolatría no es permitida en el pueblo del Señor. Así que lo que Elías está haciendo no era algo que ellos ignoraban. El problema es que ellos mismos han caído en la trampa que les han inducido previamente sus gobernantes. De ahí, como decía hace un momento, animamos a los gobernantes de la tierra a humillarse delante del único Dios verdadero y a no permitir, no incitar la idolatría, la cual es la causa de la ruina de los pueblos y de las naciones. No solamente el pueblo se rebeló contra la idolatría, sino que quedó demostrado que Baal no es más que un ídolo que no tiene poder. Baal significa mi señor o mi dueño. Y estos ídolos estaban en toda la provincia de actualmente Siria, Líbano, Israel, Palestina y todo ello. Y todos estos ídolos eran diferentes. Ídolos del fuego, del aire, de la tierra, de la naturaleza y todas estas cosas. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Que cuando el Señor hace descender su fuego,
queda demostrado que Baal no es el Dios del fuego, no tiene el poder ni siquiera para escuchar a quienes le claman, porque solamente hay un Dios verdadero. Su nombre es Jehová, Dios de los ejércitos, el Todopoderoso, a quien nosotros adoramos y para quien vivimos en este lugar. Elías, en el capítulo 18, en el versículo 41, también al final de todo esto, que se demostró que Dios es el único Dios verdadero, anuncia el fin del juicio. 18:41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Piense por un momento, 3 años y medio sin una gota de agua, todo está seco, absolutamente seco, como juicio por la idolatría. Pero ahora este hombre de Dios está diciendo: acá prepárate, come, porque la vida continúa. Va a haber lluvia. ¿Cómo? El Señor se encargará de esto. Y entonces esto produjo que Acab quedara plenamente avergonzado por su conducta derivada de la apostasía y de la idolatría. Sus ídolos, sus dioses quedaron en evidencias, eran falsos, no tenían poder. ¿No es cierto que hay un salmo que habla de esto? Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen lengua mas no hablan, tienen pies y hay que andarlos cargando. Hermanos, ¿por qué? Porque el único que puede hacer lo que nadie puede hacer por usted es el único creador del cielo y de la tierra, nuestro Dios. Todo lo demás, todo lo que he descrito ahora como resultado, es lo que pudiéramos llamar avivamiento. Y es que la palabra avivamiento tiene su raíz en el idioma hebreo, que es chayach. Y chayach lo que significa es volver a vivir. Charles Finney, que se llamaba o le llamaron el apóstol del avivamiento, dijo que avivamiento significa volver a obedecer. Cuando el pueblo descubre que los dioses a quienes sirven no son nada más que ídolos, cuando entienden que solo hay un Dios verdadero que responde, el pueblo se humilla ante el Señor, echa fuera de sí la idolatría y se vuelven al Señor. Entonces hay avivamiento. Cuando la iglesia, cuando usted, cuando yo, cuando todos los nacidos de nuevo volvamos a nuestro Dios diciendo: Señor, quiero ser fiel a ti, con celo profundo voy a vivir para tu gloria y para tus propósitos, entonces el Señor dejará ver su gloria y entonces los ídolos quedarán avergonzados y el nombre de nuestro Dios será exaltado y las cosechas volverán y la prosperidad vendrá de nuevo, porque este pueblo volverá a ver la manifestación de Dios. Elías demostró que la fidelidad a Dios y vivir para sus propósitos es la clave para que las naciones conozcan al único Dios verdadero. Solo cuando hay creyentes fieles que caminan de la mano con el Señor. Elías también fue un hombre apasionado por Dios. Siempre decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Y es que, hermanos, estar con el Señor es la clave para que haya un profundo celo por las cosas de Dios. Y esto nos impulsa a ser testigos de nuestro Dios. Porque es un asunto de compasión. Ver que la gente está ahí postrada adorando un ídolo, o que está en tal ruina, y sabiendo que solo Dios es el único Dios verdadero, debe llevarnos a la compasión. Así que, hermanos, es nuestra obligación entonces provocar un avivamiento espiritual en nuestra nación y en las naciones de la tierra. Es nuestra obligación. Nosotros le conocemos. Sabemos que es todopoderoso, que es el único Dios verdadero. Y aunque los países se aparten, aunque las naciones le den la espalda a Dios, un hombre o una mujer lleno del Señor, con celo, con compromiso profundo, será suficiente para que Dios intervenga y su mano se mueva y haya sanidad para las naciones. ¿Cuántos quieren decirle esta noche al Señor: Dios mío, cuenta conmigo? Cuenta conmigo. Vamos a terminar orando, diciéndole: Señor, entendemos, somos testigos de la ruina de nuestra nación, Señor.
la ruina en la familia, la ruina espiritual, la ruina económica, la crisis de nuestra nación, de las naciones de la tierra. Señor, somos testigos de cómo el pueblo te ha dado la espalda, Señor, viviendo para sí solamente. Señor, pero en esta noche, Señor, queremos volvernos a ti, Dios. Queremos volvernos a ti. Ahí donde está, ore al Señor un instante. Ore al Señor, piense por un momento en la realidad de nuestra nación, de nuestras familias. Mis hermanos, y cómo nuestra decisión de ser fieles en lo único que garantiza la intervención de Dios en la ruina de los pueblos. Solo la iglesia, solo los creyentes fieles, decididos, celosos del Señor pueden hacer que algo suceda en las naciones. Porque los pueblos están perdidos, nuestras familias están perdidas. Solamente nuestra disposición para vivir para el Señor puede cambiar la historia. Mientras oramos, ahí donde está, quisiera preguntar si esta noche hay alguien que está aquí que no es salvo y quiere decirle: Señor, yo quiero hoy ser salvo, quiero entregar mi vida a Cristo, quiero tener la certeza de haber encontrado a Cristo el Salvador. ¿Habrá alguien esta noche? Levante su mano. Simplemente queremos orar con usted. ¿Habrá alguien esta noche que no es salvo y que dice: yo quiero hoy entregarle mi vida a Cristo? Quizá usted que nos ve hoy en la televisión o nos escucha por la radio, quiere esta noche renunciar a su pecado y vivir para Dios, lo cual garantiza la sanidad y el avivamiento de las naciones. Ore conmigo de la siguiente manera: Padre Santo, perdóname, he pecado contra ti solamente, me he apartado de tus propósitos y eso ha traído ruina a mí y a mi familia. Pero esta noche me duele haber pecado contra ti. Voluntariamente renuncio a mi pecado, pido perdón, Señor, por ofender tu santidad y tus planes. Me entrego a ti, Señor. Te recibo hoy como mi Salvador y mi Señor, en el nombre de Jesús. Ahora usted, hermano, que está aquí en la iglesia, ¿cuántos quieren esta noche decirle: Señor, yo tomo en serio el hecho de ser fiel a ti? Yo tomo en serio el hecho de consagrarme para ti, Señor, solamente porque mi fidelidad a ti y a tus propósitos es la clave para la sanidad de las naciones, es la clave para el avivamiento de la iglesia. Si usted está lista o listo para decirle: Señor, cuenta conmigo, ¿por qué no se pone de pie esta noche y terminamos de esta manera orando, diciéndole: Señor, yo voy a vivir para la gloria tuya solamente? Aunque haya una ley nueva que quiere incitarme a la idolatría, aunque la corrupción esté por todos lados, yo viviré para la gloria tuya solamente, Señor. Ore conmigo ahí donde está esta noche. Dígale: Señor, aquí estamos en esta hora. Yo me consagro para ti, Señor. Padre, es verdad, hay una ruina, Señor, a nivel global. Padre, el sistema de valores ha cambiado, Señor. Aún, Señor, se están redefiniendo aún la teología. Hay gente que está tergiversando las escrituras, Señor. Pero Padre, en medio de esto, Señor, Padre, como iglesia nos levantamos. Señor, yo no seré parte de ningún tipo de idolatría, Señor, sino que afirmo hoy mi seguridad en ti, Señor. Tú eres el único Dios verdadero, el único Salvador, y no hay Dios fuera de ti, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Cristo me revelo a cualquier tipo de idolatría, cualquier tipo de perdición, de pecado, de inmundicia, Señor. Y hoy me consagro para la gloria de tu santo nombre, Señor. Hoy vivo para ti solamente, Señor. Hoy quiero, Padre, llenarme de este celo por la causa de tu nombre, como Elías, Señor, que aunque sufría también las consecuencias del juicio, quería ser firme y vivir para tu gloria. Por eso estaba contigo continuamente, Señor. Padre, levántanos, Señor, como una iglesia llena del Espíritu Santo, como una iglesia con poder, una iglesia que haga descender fuego del cielo, Señor, para que el mundo sepa quién es el Dios verdadero.
Padre, no permita, Señor, que la idolatría, que otros dioses, Señor, que otras religiones anticristianas, Señor, se apoderen de nuestras naciones, sino más bien, Señor, despiértanos, avívanos, Señor, en el fuego pentecostal para, Padre, volver a tener el lugar, Señor, que tú has dispuesto para la iglesia. Somos tus testigos, Señor. Afirmamos hoy nuestra vocación profética. Eso es volver a predicar el evangelio en el poder del Espíritu Santo, Señor, haciéndole saber a la gente que solo hay un Dios verdadero. Padre, llénanos de la unción del Espíritu, Señor, para que haya milagros y prodigios una vez más, Señor. Padre, este asunto no es de ausencia de religión. Este es asunto de confusión, de sincretismo en muchos casos. Y lo único que hará que la gente se vuelva a ti es, Padre, la predicación fiel del evangelio y la demostración del poder del evangelio de Cristo Jesús en el poder del Espíritu Santo, Señor. Mientras oramos, Señor, hermanos, como de costumbre, quisiera que oráramos los unos por los otros. Hay hermanos pasando momentos difíciles, en su fe quizá tambaleando, atraídos por algún tipo de secta o por alguna cosa extraña, como le pasaba a los colosenses que estaban siendo atraídos por el culto a los ángeles. No lo sé. Hermano, sepa que lo único que va a hacernos permanecer es nuestro compromiso de fidelidad. No dé paso atrás. Usted que se siente débil, que se siente acosado, perseguido, quizá ridiculizado por sus familiares que se burlan de su fe, esta noche tome fuerza en el nombre del Señor y diga: he conocido al Dios verdadero y no daré paso atrás. Aunque la nación entera, aunque el mundo entero te dé la espalda, Señor, capacítanos con el Espíritu Santo para permanecer firmes en la fe, Señor, como cantábamos hace muchos años: firmes y adelante, hueste de la fe. Señor, tú eres nuestro capitán, y por eso esta noche, Señor, oramos, Padre, que ninguna situación difícil que está atravesando mi hermana o mi hermano estorbe nuestra fidelidad a ti, Señor. Hay hermanos que están atravesando problemas de salud, problemas financieros, Señor, amenaza, no lo sé, Señor, Padre, pero esto que no sea estorbo para que seamos fieles a ti, Señor. Sino en esta noche oramos que el Espíritu Santo nos dé el sentido de ser fieles, de ser firmes, de permanecer en ti, de avivar el fuego, de mantener el celo, Señor, por ti, por tu presencia, y para llevar el evangelio, para predicar, Padre, para anunciar el evangelio de la gracia de Cristo, de la salvación, las buenas nuevas de salvación a quienes no te conocen, a una sociedad que vaga, Señor, en la idolatría, en la ignorancia, en la apostasía, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Cristo nos levantamos como una iglesia firme, fiel, Señor, a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Padre Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Démosle gloria al Señor esta noche, mis hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Le recuerdo, tome un momento, por lo menos un día esta semana, para ayunar, para estar en el Señor, con el Señor. Nos vemos el próximo lunes. Nosotros no tenemos vacaciones aquí en la iglesia, así que el lunes vamos a estar aquí orando otra vez. ¿Están de acuerdo para venir a orar el lunes? Bueno, nos vemos aquí. Que el Señor le bendiga.